Si estás viendo esto en YouTube, seguramente vas a encontrar que todo el video está editado, pero en mi Patreon está todo este disco para que vayas a apoyarme y lo escuches conmigo. Y bueno, el día de hoy vamos a reaccionar al disco de Forestella llamado Evolution del 2018. Muy rara vez hago o reacciono a discos porque tengo TDA y me desespero muy rápido, pero lo quiero volver a hacer, siento que es divertido. Solo quiero decir, a ver si tú también, cuando escucho yo una canción, no me fijo en la letra, me fijo en los instrumentos y en la emoción que me hacen sentir. Y ya muchísimo después, cuando vuelvo a escuchar la canción, me empiezo a dar cuenta de lo que dicen. Entonces, sí, quédate conmigo si estás buscando un análisis súper profundo de la letra de la canción. Dime abajo si eso quieres que haga. No creo que pase. Te voy a hacer. Eso es honestidad, así que vamos. Primer track, Evolution. Uh, bien misterioso. Y súper dramático. Ok. Ya nos está pintando un poco de lo que va a pasar en este disco y me encanta. Muy electrónico rock. Uh. Hay transición, hay transición. Vamos a escuchar si hay transición. No, no hay transición. Ok. Esto, para hacer una introducción, está increíble. Me encanta el drama. Ustedes lo saben. Y ya sé qué tipo de producción va a haber en este disco. Así que vamos a ver con la primera canción, que es el segundo track, I'm Coming Now. Ya les dije, voy a escuchar primero qué me hace sentir la emoción, los instrumentos, y vemos si agarramos la idea del texto o no. Ustedes saben más que yo, así que sé que ustedes me van a decir. Okay. Oh. 이렇게 반복되는 하루에 오늘도 쳇바퀴처럼 넌 굴러다녔지. Uy, esto me gusta. Paradise, paradise, oh oh. Me gusta ese cambio musical. 너를 아는 걸 나를 향해 네 심장에 새겨질 뜨거운 불빛이 빛게 So tonight I'm coming to you 저런만 coming now 너를 가두던 모든 걸 전부 Lo amo. 벗어 던져도 돼 ¿Qué pasa? Lo siento por esta falla técnica, mi computadora no aguantó. Vamos a seguir. Me está gustando. Uy, la fuerza me encantó. Como Michael Jackson. I'm coming now. 잊지 못하게. I'm coming now. Keep your eyes on me. I'm coming to you. Ok, con esta primera canción me fascinó la energía que traía los instrumentos. Me hizo sentir en una película fuerte, decidido a decirle a esa persona, I'm coming to you. Así que sígueme viendo, como dice la letra. Lo coreano no lo entiendo, pero me gustó todas las armonías que habían detrás, los instrumentos que iban y venían, las cuerdas musicales, los tipos de voces, el apoyo que todos se daban de vez en cuando. Se me hizo una canción
muy larga. 4 minutos y medio. Pudo haberse reducido a la mitad, pero me gustó, me hace sentir que estamos iniciando una nueva era, estamos felices y vamos a conquistar. Y voy por ti. ¿Sabes a lo que me refiero? Ujú. ¡Sigamos! Siguiente canción. You are my star. Tú eres mi estrella. Ah, me faltó esa parte. Mm, ya nos bajaron el ritmo. That's good. 발 걸어가다 Ah. 서서히 어둠이 내려앉을 때 놓아버리고픈 쓸쓸한 바람 날 지나가는 밤 한참 숨죽이던 별들 사실 오래도록 그 자리 수놓아진 길 따라서 계속 My star 언제까지나 pray for 날 빛나게 할게 Oh you are my star 보던 날들을 기억해 보잘것없었던 내 모습 너 꿈의 공동 같은 별빛 너무 지쳐 사라지고 모아진 길 따라서 계속 걸어갈 수 있어 언제까지나 pray for 너를 위해서 난 계속 나와질 테니까 난 너의 곁에 초록 빛으로 계속 지켜가 Pray for 너를 위해서 난 계속 노래할게 Ah. You Are My Star es esa canción de amor. Me hicieron sentir amado. Me hicieron sentir cosas bien bonitas. Me pusieron emocional. La voz de Beidou Hun. Y sobre todo esas notas musicales altas con la voz apoyada. Y luego toda esta canción me fascinó. Los instrumentos, las pequeñas como, no sé, un instrumento que parecían estrellitas. Pero me fascinó y cómo llevaron la canción. Me hicieron sentir en amor. Y luego hubieron unos efectos de sonido como ¡pum! Que a nivel producción me fascinaron. Supongo que la letra habla del amor y decirle a alguien que tú eres mi estrella, porque eso me hicieron sentir. Ah, definitivamente esta es de mis favoritas. ¡Ay! Estoy emocionado, quiero escuchar más. Ta, ta, tara, tara, ta, ta. Ay, las voces de todos fluyeron muy bien en esta canción. Vamos al siguiente track. The Journey of Love. Perdón. Si mi compu se está trabando, ni modo. Otra balada. Yo juré que iba a ser muy pesado, muy rock. Nos están contando una historia de amor a través de todo este disco. 오래된 이야기 속에 그 안에 Me hace sentir en Navidad. 잠들고파 그대 우리 사랑의 여정처럼 Es como esta parte en la película donde se están conociendo. 내 곁에 그대 있기에 거짓 섞이지 않은 말을 늘 전해 잠시 스친 한 기분도 모든 게 감사합니다
Ok. 들린다면 꼭 안아주겠소 정말 노래 불러주겠소 Ah, me gustó esta canción también. ¿Saben qué? Siento que estoy escuchando y al mismo tiempo viendo una película en mi mente y siento que esta es la parte donde están en una cita amorosa y se están conociendo y hablándose desde el alma y diciéndose cuánto se aman y cómo sienten estas emociones de estar enamorado y son intensas y quieren contarle a la persona que la aman y están en ese estado de enamoramiento. Me encanta que no tenga la sensación de qué es lo que está pasando porque es coreano y no lo entiendo. Porque también quiero jugar ese juego de a ver si estaba en lo correcto, si la emoción pasa la pantalla y sobrepasa el idioma. Entonces ustedes me van a decir si estaba en lo correcto o estoy bien pendejo. Pero me está divirtiendo, está bien bonita esta canción. Sí, es de mis favoritas también. Ya llevamos 2. Y las partes vocales, de una vez lo voy a decir, están increíbles, me fascinan. Bae Do-hoon, ya saben que es mi favorito y cada vez que él canta se siente la emoción en cada palabra que él está cantando y con el vibrato que él pone al cantar. Es bien bonito. Vamos a seguir a la siguiente canción, que es My Eden. Mi Eden. Siento que estoy en Navidad. Just a stone for all you wanted, Muy musical, stone for what muy teatral. Let the snows become your mountain. Let them go tonight. Softly now through the towns. when the distances grow. Me siento en una película de Disney. For the things you want to look back on. Look as though it's still El arpa. softly now When the distances grow, when the there's a time for everything. There's a song. For everything. There's a song for everything. Ok. Y voy a ser honesto, no fue mi canción favorita. Entiendo el mensaje. Y lo que me fascinó de esta canción fueron esas partes donde las armonías de todos se escuchaban claros, los cambios en los instrumentos. Habían unos instrumentos, no sé qué era, guitarra, una arpa que estaba muy al fondo de la canción y me llamó mucho la atención. La sentí como una canción de inspiración y motivación y de superación. Pero no es mi favorita. Así que, muy bien, chicos, My Eden. Siguiente canción. La Inmensita. O como se diga. La Inmensita. Es italiano. ¿Italiano? ¿Cantan italiano también? Muy bien. Ok. Esto es un cambio a las vibras anteriores. Vamos a ver. Io son sicuro che Muy oscuro. ogni goccia Me encanta ese timbre de voz. sue fiore una farfalla vollerò. Questa grande immensità Ajá. guarderà. Muy dramático. Me fascina. Un giorno un piccolo pensiero.
esta canción fue creciendo, no me atrapó desde el inicio, hasta la mitad para el final, 4 minutos y medio otra vez, me atrapó. Se siente que la vibra de este disco está siendo muy visceral, muy teatral, muy dramático, lo cual me gusta. Y esta canción la sentí como rechazo, desesperación, una fuerza pasional muy fuerte y quiero buscar rápidamente la letra. Así que ahorita regreso. Ya regresé y creo que más o menos estaba en lo correcto. Este sentimiento de desesperación por sentirse amado y encontrar el amor en esta gran inmensidad. ¿Estoy en lo correcto o sigo bien pendejo? Porque la neta sí estoy bien pendejo. Muy bien. Esta canción fue creciendo. Fue creciendo. No es favorita, pero entiendo por qué a la gente le podría gustar. El color de las voces de todos me gustan y cómo pueden transformarse para cada cierta emoción que están tratando de evocar en cada canción. Así que bien, vamos a seguir con Dell'amore non si sa. Otra más en italiano. ¿Quieren abarcar todo el mercado o qué? Amor. Mucho amor. Felicidad. Esos instrumentos. Oh, me gusta. Es felicidad en una canción. Vamos a escuchar. Me siento en una aventura. Lei che sorride passando per la mia via. Tu stella amica, dimmi se resterò. Dell'amore non si sa. Non si sa. Muy clara la voz. Dell'amore non si sa. Esta canción. Esta canción me hizo sentir que iba en una aventura fantástica a descubrir y sentir el amor. Y cuando llegue el amor me voy a sentir de esta manera y quiero que sea de tal forma que me llena y es felicidad. Me gustó que no se sintiera como 5 minutos. Es la canción más larga que hemos escuchado de este disco. Y me gustó también cómo los instrumentos estaban acompañando a los cantantes. Y atrás sonaba un instrumento que hacía como... y me fascinó sentirlo muy ópera, muy operístico, con ese toque. Estoy en una obra de teatro. ¿Alguien más se siente así? Quiero ver rápidamente qué significa esta canción. El enamoramiento. Sí, sí soy. Sí soy, es el enamoramiento. Sí, así me sentí. La letra está y los instrumentos están rompiendo la barrera del lenguaje porque justamente así siento la canción. Vamos a la siguiente y es In un'altra vita. Otra vez italiano. Casi 6 minutos. Estoy anotando. Io racconterò la storia di noi due come un Vangelo, come sopra un avamposto sull'eternità.
sulla via io ti insegno ad andare nell'immensità di quel tempo che sarà. e quel nostro bene Bene. tutti e tre neanche un'altra vita Io farò dell'alba di un domani che sarà e sarà qui. Alright. Volo in fretta e scappo via. La gioia crepe sul dolore. Tre si lasciano insieme in un'altra vita. Siento que ya me acostumbré a todas esas armonías y las voces de todos y el poder que cada uno tiene al cantar, que ya me acostumbré y ya mi mente lo pasó a segundo plano, pero sí quiero reconocer todas las texturas y dinámicas que cada uno está haciendo en cada una de las canciones, lo cual agradezco y no se siente que son las mismas cosas de siempre y se siente una nueva emoción. Con esta canción no es mi favorita. Se me hizo muy larga, la verdad. Sentí que era una canción como de deseo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué será si nosotros estuviéramos juntos? Imaginarme el amor. ¿Te atreves a estar juntos? ¿Qué será en otra vida? Vamos a ver con la letra de la canción si eso es a lo que se refiere. Pero está bien la canción, no es mi favorita. Vamos a seguir con Dream a Little. Dream a little dream of me. Jesus seems to whisper I love you Ah, ya sé cuál es esta canción. Birds singing in the sycamore tree. Ah, qué raro. Dream a little dream of me Me gustó esta, sí me gustó. Stars fading, but I linger. I'm longing to linger till down here. Just say, dream a little dream of me. Ay, qué tiernos. Oh. Stars fighting but I linger Sweet dreams till sunbeams find you of me. Les voy a ser honesto, creo que es la canción que menos me ha gustado porque a esta canción la he escuchado varias veces en mi vida y porque en mi país luego la han usado muchísimo en comerciales y ya me hartó. Pero fuera de eso, se me hizo tierna. Me gustó como la producción musical atara esta canción con las cuerdas. Porque si no fuera por esas cuerdas que metieron, esta canción podría no estar. ¿Saben a lo que me refiero? Pero fue tierna, fue bonita. Fue un descanso de la parte teatral fuerte que hubo. Así que en el lado positivo me gustó este descanso bonito, tierno, distinto a lo que hemos estado escuchando. Y sí, continuemos con la historia de este amor. Siguiente canción, Close Your Eyes. 꿈을 꾸었지 밤은 다가오고 너와 둘이서 황홀한 내겐 슬픔이 느껴진다고 Venga, esos graves. 사랑이여 안겨줘 꿈에서 깨어나 한 닿기 만에서도 초라한 눈물이 뺨을 따라 내리다
고요한 강그 위에 떨어져 무게 어둠이 내리고 하늘 닿을 내 온 맘 흔들고 이 사랑을 나에 닿네 파도 모든 게 꺼진 건 우리 추억 잡히듯이 나를 여전히 선명한 Está bueno. 기억들 아름답게 Quiero buscar la letra de esta canción porque tengo un pensamiento de que fue dramático y pesado. Y la voz grave y los graves y cómo sonaron tan profundo y se fueron todavía más abajo en las notas musicales. Increíble. Ahora, déjenme rápido ver la letra de la canción y les voy a decir. Ok, no encuentro una buena traducción porque no sé si esta canción es un cover también. Lo que sí quiero hacer notar es que esta canción tampoco me gustó porque siento que se volvió un poco más repetitiva de lo que ya escuchamos al principio del disco y hubo muchos momentos donde me empecé a fugar. Mi atención se fue y luego regresaba. Y yo siento que si estoy escuchando un disco y eso pasa, no es bueno. No lo sé. ¿Cómo te sientes tú con esta canción? ¿Ok? Empezamos el disco, empezó muy bien, muy fuerte, con propuestas muy bonitas. Siento que con esta canción ya la había escuchado. ¿Saben a lo que me refiero? A lo mejor la emoción es distinta, pero los instrumentos y la forma en cómo se cantaba en esta canción, siento que ya la escuché. Siguiente canción, Time Travel. Voy a buscar de una vez la traducción de la letra. 깊은 한숨으로 나를 달래고 다시 걸은 흔적들 Oh. 애써 깨져가는 찬란했던 너와 나 바람결에 들리는 끝에 홀로 남아 낯선 어딘가에 버려진 영화 아무 일도 없었던 것처럼 Me gustó la guitarra que hay en el fondo. 바람결에 들리는 듯한 네 목소리 거리의 여행 끝에 홀로 남아 낯선 어딘가에 볼 수 없어 이대로 떠나가는 널 보낼 수 없 바람결에 들리는 듯한 네 목소리 거리 Time Travel. No encontré una traducción así rápida para ver de qué trataba, pero la emoción que me hizo sentir es devastación, tristeza. A lo mejor estoy muy mal. Me fascinaron las partes vocales fuertes donde se escuchaba como desesperación o fuerza vocal. No sé qué emoción es, no logro describirla. No sé qué es. No es mi canción favorita. Siento que ya la escuché. Perdón si este es el disco favorito de alguien de Forestella. Pero eso es lo que estoy sintiendo ahorita o sea, que los instrumentos se están repitiendo y sé que es un estilo. Sé que ellos es el estilo del disco y de la producción y que cada uno sabe qué está haciendo, pero sin saber el significado de la letra, que se los juro, no puedo encontrar una traducción buena. Siento que estoy escuchando lo mismo. Lo siento. Pero ellos cantan impresionante y Beto Hun sigue siendo mi favorito. Ay. Ok.
Por favor, ayúdame a saber de qué tratan estas canciones. Y a lo mejor yo estoy muy mal y este álbum es espectacular. Penúltima canción, Primula. 두 눈을 덮어오면 두려움 속을 거닐다 멀어져야만 했던 아팠던 나를 더 밝아질 테니 저겁진 밤을 넘어서 내가 나를 수 있었어 Aquí estamos. 가질 수 있어 나를 Dear 다시 시작해 길 따라서 저 붉은 태양 아래서 Dear 다시 시작해 지난 아픔마저 내게 마지막까지 나를 위해 ¡Oh! ¡Qué distinta canción! Me gustó, no es mi favorita, me gustó del cambio de las canciones de las que íbamos llevando. ¡Ah! ¡Qué fresco se sintió! No encontré una traducción de esta canción, pero me hizo sentir en una batalla, cuestionamientos, como si fuera el bien y el mal. Quiero saber de qué tratan estas canciones, así que voy a buscar rápidamente el disco. No encuentro información sobre estas canciones y me está causando estrés porque quiero saber si estaba bien, si es una historia de amor que se conocen y luego están rompiendo y se cuestionan las cosas y borrar errores, lo cual es lo que estoy sintiendo a través de este disco, ¿ok? Aquí las líneas vocales de cada quien mejoró, ya no se sintió tan teatral, lo cual no odio, pero para todas estas canciones un cambio distinto. Última canción, You Change My World. Y rápidamente. ¡Oh! ¿Dónde estaba en este tipo de canciones? A medio disco. 밤을 집어삼킨 온통 새까매져 점점 날 뒤덮고 눈이 맑아지는 바다로 변해가 You change my world, my heart ¿Dónde estaba? Light is flash and storms come with the thunder My love 차 없을 만큼 거대한 존재가 되어 너를 마주한 내 맘에 폭풍이 일고 You change my world ¡Oh! Esto era lo que queríamos ver y escuchar. 그대로 나를 던지네 in my mind ¿Dónde estaban este tipo de canciones? Esto siento que fue lo que nos prometieron desde el track del inicio. ¿Dónde estaban?
Me gustó el ritmo de la canción, cambió totalmente. La verdad no me la estaba esperando. Pensé que iba a ser otra canción lenta, dramática, teatral. Y no. Esta también me gustó. No es mi favorita. No encuentro las traducciones correctas, entonces me frustré. Hablando en general del disco, no es mi disco favorito. Me encanta Forestella, me encanta verlos en vivo, pero este álbum lo sentí un poco lento y repetitivo en ciertas canciones. Yo creo que es el estilo de ellos. No tengo nada en contra. Para mí no fue lo mejor. Seguro para ti sí. Para mí no. Lo que sí amé fue que se escuchara claramente quién estaba cantando, cómo ellos utilizan la voz en cada canción y las fortalezas que cada uno tiene y sus recursos vocales para evocar esa emoción que están cantando en la canción. Se me hizo muy teatral, muy dramático, lo amé, pero fue demasiado porque habían unas canciones que duraban más de 4 minutos y llegó un punto donde yo, que tengo también TDA, me iba y mi energía se drenaba. Un poco por no saber qué está pasando en la canción porque no entiendo la letra y otro porque lo sentí un poco repetitivo. Me gustó la historia del disco que fue en estos momentos de las relaciones, en el amor y lo que sería lo que pasó. Eso lo encontré divertido. Hubieron partes y canciones que la verdad sí me llegaron al corazón y me movieron fibras, como You Are, The Journey, Del Amore. Esas fueron mis top 3 de canciones de este disco, pero el sentimiento es, no me encantó. No es mi favorito, no es algo que escucharía todo el tiempo, solo estas 3 canciones. Sin embargo, tiene un hilo de producción que me gustó, que amarró todas las canciones con las cuerdas musicales y los instrumentos, que creo que lo hicieron muy bien. Hubieron canciones que se parecieron, pero en general tiene una vibra bonita. Vamos a dejarlo así, ¿ok? Pero ellos siguen cantando espectacular. Necesito saber más de este disco. Tiene canciones, covers, qué significa cada una, qué está pasando. Para completar, a primera impresión, no, no superó mis expectativas y no es un disco con el que me voy a quedar. Lo siento si soy honesto. También no es mi tipo de música. Yo no crecí con música de K-pop. Entonces soy más de divas, contemporánea, en inglés. Pero aprecio este trabajo, ¿saben? Y sí, quiero seguir escuchando de Forestella. La neta, sí. Cantan bien bonito. Bien padre. ¿Cuáles son tus canciones favoritas? Escríbemelas en los comentarios. ¿Me recomiendas seguir escuchando a Forestella? ¿O qué? ¿Qué? Dime.